buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 2 de abril del año 2022. Vamos a comenzar a reflexionar sobre la lección número 2 de Escuela Sabática, que se titula La Caída. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. Adán y Eva fueron rodeados de grandes y maravillosas cosas que el Señor les había creado para bendición de ellos, de tal manera que no tenían necesidad absolutamente de nada, y mucho menos de andar deseando algo. Pero como decíamos la semana pasada, ante todo lo que Dios les había dado, les pone una restricción, una advertencia bien clara. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es una advertencia totalmente clara. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En otras palabras, lo que quiso decirles el Señor es que no necesitaban comer de ese árbol. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué lo puso ahí? Y la respuesta es sencilla. Debían tener restricciones, como todos las tenemos en cualquier lugar y en cualquier época. Es decir, debemos aprender a hacer el bien por medio de la lección de la obediencia a las leyes de Dios. Donde quiera que estemos y nos movamos, existen leyes que tenemos que obedecer. Existen restricciones que son para bendición de nosotros, para que no nos vaya mal, para que no nos metamos en problemas, para que no traigamos desgracia a nuestra vida. Y esa restricción con que habían sido advertidos nuestros primeros padres, si no la obedecían, estaban sentenciados a morir, a la muerte, y esa muerte tenía que ser al instante, de inmediato. Y usted dirá, pero no murieron al instante. Entonces Dios mintió o se equivocó. No, Dios ni miente ni se equivoca. Ese día no murieron porque un corderito murió en lugar de ellos. Y ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no murieron ese día, sí fueron expulsados del jardín del Edén, y de esa manera no tuvieron acceso a poderse perpetuar como pecadores eternos. Es ahí, en ese preciso momento y dentro de ese marco histórico dramático y lamentable, que el Señor les hace la primera promesa mesiánica, la primera promesa profética, el primer anuncio evangélico que señalaba a Jesús como el Salvador del mundo. Pero ante todo eso, nuestro Salvador habría de librar una gran batalla contra el enemigo para poder vencerlo y arrebatarle lo que le pertenecía a él por creación y redención. Y es ahí donde se pone en marcha el gran misterio, es decir, el plan de salvación, es decir, el evangelio. ¿Y por qué es un misterio? Porque Jesús tuvo que humanarse para poder rescatarnos, para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. Este es un mensaje de esperanza. A pesar de haber caído, había esperanza para la humanidad a través de Jesucristo. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir a causa de su pecado? El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que, así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad perecerían como resultado del sacrificio de Cristo.
Queridos amigos y hermanos, esta semana estaremos estudiando muy de cerca todo lo concerniente a la caída, pero también vislumbraremos un mensaje de esperanza y redención eterna. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.